nació? Nací en Buenos Aires, en realidad nací en el Hospital Británico de Buenos Aires. O sea que es porteño, Porteño, pura porteño. cepa, digamos. Pura cepa. Después nos fuimos a vivir a Quilmes, en realidad nací, nos fuimos a vivir a Quilmes hasta los 3 años y después bueno, siempre acá donde están ahora, en Núñez. ¿Y cómo surge la vocación por la medicina en principio? En realidad es más interesante porque a mí me interesaba mucho la mente, el comportamiento humano, entonces obviamente y me gustaban mucho las ciencias y la filosofía y los mitos, entonces pasaba de tener un laboratorio de química a querer ser el doctor Frankenstein a interesarme con los mitos. Con el tiempo me fui dando cuenta que eso terminaba, en lo que más o menos se podía ajustar, tenía que ver con ser neurólogo y psiquiatra. Pero digamos, entre medio pasé por varias cosas, pero básicamente siempre de muy chico me interesó el comportamiento. El comportamiento y la mente humana y bueno, yo creo que a medida que corre el tiempo y que estamos atravesando cambios tan importantes en lo que es el modo de vivir, yo tengo a mi madre que tiene 96 años y digo, todo lo que recorrió, a veces me pongo a pensar tanto en tecnología como en costumbres, ¿no? Bueno, lo interesante de dedicarse a este área, pero dedicarse de una perspectiva amplia, en la cual uno no excluya lo biológico, lo social, lo antropológico. Por eso me dije comportamiento, no yo dije comportamiento humano, sino el ser integrado en un sistema, ¿no? En un ecosistema. Hoy, por ejemplo, nos está interesando muchísimo la relación del comportamiento humano con el comportamiento animal y cómo, por ejemplo, en el área forense, que es algo que me dedico, la violencia hacia los animales es predictiva de la violencia hacia el ser humano. Es decir, empezamos a entender que lo que antes eran compartimentos estancos, por ejemplo, la área filosófica o espiritual, por ejemplo, estaba muy relacionado con hasta lo que parece muy lejano como las neurociencias o lo biológico. Entonces, en realidad lo interesante es que en todos estos años el mundo ha cambiado y afortunadamente ha cambiado muy rápido, tiene sus consecuencias negativas, pero lo que estamos aprendiendo y viendo es maravilloso. En algún sentido nos ha tocado vivir una época formidable, ¿no? Sí, realmente. ¿Ha vivido en otros países? Sí, vivir, no solamente visitar, sí muchos años en Francia, en Inglaterra, en Holanda y en España. O sea, esos son los lugares donde trabajé, básicamente en Francia, en París. Uh-huh. O sea que ha podido evaluar distintas sociedades y el comportamiento de las mismas, ¿no? Sí, de hecho yo en París armé algo, estaba en el Hospital Central, el Hospital Universitario de Referencia, el Hospital Saint-Anne, que fue el hospital donde inclusive se iniciaron los psicofármacos en el mundo, y en el servicio universitario, que era donde yo estaba, lo que armé fue un sistema de psiquiatría, se llama etnopsiquiatría para los franceses, transcultural para los anglosajones. Es muy interesante cómo la gente experimenta de manera diferente su malestar y su bienestar también según la cultura. Uh-huh. Interesantemente, viniendo de donde ustedes vienen, un poco lo que hablábamos fuera de cámara, también cómo eso uno después lo ve por las diferentes regiones del país, ¿no? Que la cultura es un tema determinante en el bienestar o el malestar del individuo y no se necesita ser, como antes diríamos, chino e italiano. En realidad puede pasar que una persona en el centro de la provincia de Buenos Aires experimente la vida simplemente por un tema de inundaciones, por ejemplo, que hablábamos antes, o de frecuencia de ciertas cosas diferente al hombre de Buenos Aires que no puede trasladarse. Bueno, hoy eso interesantemente forma parte del comportamiento humano, sea que lo entendamos o no, pero hace a la vida de los seres humanos. Y por eso se traslada a otras áreas, como hasta la política, el urbanismo y demás. Entonces, hoy el comportamiento humano tiene que ver, es transversal a todas las cuestiones y se ha vuelto un tema muy, muy interesante. De hecho, al ser nuestro país tan extenso, cuando uno lo visita, ve que realmente la gente del norte tiene una manera de vivir muy distinta a lo que es la provincia de Buenos Aires, lo mismo la del sur, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Afecta el clima, afecta lo que comen, afecta un montón de cosas, tradiciones que no se han perdido. Dentro de estos últimos años, ¿cuál le parece la problemática dentro de la sociedad
en cuanto a conducta que sea como, digamos, afiatado, se ha incrementado? Yo creo que hoy vivimos una época de grave violencia endémica, ¿no? En realidad la violencia a tal grado se ha incrementado que se banalizó y se volvió normal, se volvió estable. Entonces hoy hasta nos contentamos con etiquetar diferentes tipos de violencia. Cuando yo les comentaba antes lo del maltrato animal como forma predictiva fue porque empezar a tratar de explicar, yo armé y presido una asociación de victimología que en realidad lo que tratamos de explicar a la gente es que el fenómeno de la victimización es transversal. Entonces, imaginar que algo pasa en un lugar y no pasa en otro lugar, o que no tiene que ver conmigo, esa ruptura del tejido social ha tenido que ver con un fenómeno de violencia endémico, en el cual pensamos que, por ejemplo, hasta hace poco tiempo, pensábamos que, por ejemplo, la violencia doméstica tenía que ver con que en alguna medida algo había hecho esa persona que lo justificaba. Hoy afortunadamente vamos cambiando, pero en otras áreas no cambiamos, aceptamos niveles de violencia. En estos días ustedes habrán escuchado acá en San Miguel del Monte una persecución policial y personal policial no capacitado, no entra, bueno, resultado cuatro chicos muertos. Ese fenómeno es un fenómeno que hoy debería estar en la primera línea en la carpeta de los políticos, de quienes rigen nuestra nación, porque realmente es muy grave. ¿La violencia está ligada directamente con la educación? A ver, yo no sé si es directamente proporcional. Ahora, creo que quizás el fenómeno de la cultura, algo que subyace por debajo de la educación, es decir, sí hacia esto. Es decir, hay una violencia, hay un famoso triángulo de Galton, que era un sociólogo, que decía que la violencia emergente, es decir, aquella que vemos, tiene otras dos patas en ese triángulo, que es la estructural y la cultural. ¿Y eso qué quiere decir? Que una es la que la cultura ha aceptado como tal, en algún sentido como válida, como que, y bueno, es así, ¿qué querés que hagamos? Y la otra es la que es establecida por las normas de vida en ese lugar. Entonces, claro, nos dedicamos a la violencia emergente, pero no nos dedicamos a ver que, por ejemplo, la cultura, dentro de la cual está la educación, también tiene que ver y básicamente es la que la arma. Entonces este fenómeno de la violencia no es, lamentablemente, ojalá fuese esta insistencia de personas locas que hacen cosas locas. No, es una sociedad que ha enloquecido. A veces cuando escuchamos a los políticos en general, ¿no? Sin irnos a ningún partido en particular, vemos que hay problemas como que los saltan, no sé si no los ven, por ejemplo la violencia o la educación, la falta de educación, no los ven o directamente, es como si fueran dos mundos paralelos, ¿no? Uno ve la realidad de la gente y ve el discurso de los políticos y es como que no los puede ensamblar, pero lo hablo en líneas generales en nuestro país. Hablo del país porque conozco esta realidad, ¿no? Quizá esté pasando en otros países también. Digo, hasta que no haya un ensamble en lo que es los proyectos de país que queremos, hacia dónde queremos ir y cuáles son las debilidades que tenemos, creo que es un pozo que no vamos a salir nunca. Para la gente que lo va a estar viendo, ustedes cuando se cruzaron acá con una persona que estaba antes que ustedes, es un juez nacional. Y estábamos hablando justamente de eso, de la problemática en la cual la justicia de golpe se encuentra con la falta de cuestiones políticas que tengan que ver en que el hombre no esté en el centro de la cuestión, en que el hombre no sea el centro de su interés. Si el hombre, es decir, el ser, no es el centro, pasa a ser dominado por una superestructura. Entonces yo a esa superestructura le puedo poner el nombre que mi tendencia política u otra, pero inevitablemente va a estar alejado del ser humano. Cuando nos damos cuenta que esos comportamientos, diría yo, otro, o un hombre de derecho diría, esas conductas legislables o judiciables o lo que fuera, tienen que ver con qué es lo que le pasa a la persona, pero cuando nos olvidamos del ser humano, claramente estamos despegados. Y creo que es un poco lo que le está pasando a la gente con la política. No se encuentra representada no porque no le dicen, están tratando de adivinar qué decirles para conquistarlos, en lugar de decir, a ver, colocarse en el lugar de ser humano, empezar a pensar qué les pasa a ellos.
realidad sí hay un gran dislocamiento, es decir, una decisión entre nuestra clase política y la gente, ¿no? También hay que incluir la justicia, porque hay un descreimiento de la sociedad absoluto. en la justicia. Bueno, si usted tiene la oportunidad de hablar, ¿qué piensa la gente dentro de la justicia? En la justicia está pasando algo y es que en realidad, por un lado, tiene muy mala prensa porque en realidad nosotros estamos muy acostumbrados al juez conocido, lo que llamamos el juez federal. Bueno, ese juez que interviene en las causas muy importantes. Después lo que se llama justicia ordinaria, que puede quedar un poco desacreditada, pero que es el juez que tiene la persona de azul, la persona de capital, tiene contacto. En realidad, en muchos casos no tiene los elementos para actuar y se encuentra también bastante impedido ante un sistema que, imaginemos, yo llevo una denuncia y luego no tengo forma de efectivizarla, de llevarla a cabo. Es decir, una de las cuestiones es también que el Poder Judicial le falta cantidad de elementos, le falta políticas que lo ayuden a llevar sus tareas. Con lo cual hay un descreimiento doble, al igual que pasa con, por ejemplo, las fuerzas de seguridad, que de alguna manera tampoco saben cómo actuar. En muchos casos el hombre de la justicia se encuentra ante una realidad que lo sobrepasa. Les voy a poner un ejemplo. Con estos grupos de jueces estamos trabajando hace bastante tiempo respecto a la idea de cambios de paradigma. ¿Por qué? Porque en realidad el país cambió muy rápidamente y siempre ponemos el caso de Rosario. Rosario era un lugar que hasta hace poco tiempo no era lo que es hoy y hoy es una ciudad en la cual la violencia se ha vuelto endémica, que se hablan de niveles de asesinato o Santa Fe similares a los de que antes veíamos lejanos como Colombia y demás. Sí. Y el gran tema es, bueno, todavía no somos eso. Bueno, ¿cómo el mismo juez que 5 años antes tenía ciertos elementos hoy se enfrenta ante otra sociedad en la que antes tenía eventualmente un ladrón, hoy tiene un búnker de droga? Ha habido una adaptación de toda la sociedad entendiendo que el operador judicial es eso, es alguien que administra justicia, pero tenemos cantidad de gente solicitándole que haga algo que no están haciendo a otro nivel. Entonces, claro, nos está faltando otra vez actuar en conjunto. Estamos esperando que cada uno se haga cargo de algo, como si un médico en hospital, ahora me pongo yo en el lugar, pudiese hacer cargo de la desnutrición infantil. Él recibe los chicos desnutridos, pero no puede hacer nada. Algo así pasa con la justicia. Claro. Es coyuntural el problema, evidentemente, y si realmente no se trabaja en equipo, lo vemos en lo pequeño, en una pyme, como lo vemos en lo grande que es la administración de un país, ¿no? Absolutamente. Esto de trabajar en equipo creo que es lo que nos está faltando. Sí, y aparte, a ver, insisto con esta idea de la transversalidad y la adaptación a los tiempos que corren. Si en definitiva hoy no nos damos cuenta que los tiempos, por ejemplo en la justicia, un proceso judicial no puede durar años, claro, sino que tiene que durar un tiempo porque la vida de esa persona está en riesgo, por ejemplo, como en cuestiones que tienen que ver con la salud, o la vida de esa persona está en riesgo como cuestiones de violencia doméstica que hablábamos antes, o un sujeto que, como también decíamos antes, se ha vuelto un violento y está atacando, matando animales en su zona, en una de esas mañanas puede matar a otra persona. Bueno, pasó en Junín hace poco un sujeto que había asesinado a algunos animales, pero nadie dio importancia a eso, terminó asesinando a una niña de 11 años. Al no trabajar colectivamente en el bien común, en pensar que somos todos parte de un todo, indefectiblemente lo que le pasa al otro no me toca a mí. Y esa parte es responsabilidad de otro. ¿Qué pasa con los médicos, por ejemplo? Muy habitualmente tenemos que explicar a los médicos que en casos de abuso infantil tienen que denunciar. Es decir, en muchos casos el médico siente que también está excluido en su parte de responsabilidad. Participar en una sociedad tiene que ver también con hacerse cargo de lo que significa el costo de eso. Y parte de lo que nos está pasando es que todos nos tratamos de sacar esa carga. Incluido el ciudadano común. Claro, a eso me refiero. Por eso ponía. Común, yo creo que es una de las piezas clave también. Absolutamente. Porque debemos exigir a quienes nos gobiernan o a la justicia los derechos que tenemos, ¿no? Tenemos que exigir los derechos, tenemos que
tenemos que... A ver, Y los deberes, ya además. es claro, y eso iba, y cada uno en su función, por eso ponía mi profesión. Claro. Es muy habitual entender que un médico no entienda que tiene tareas casi de funcionario público. De hecho, de funcionario público cuando actúa en funciones que son propias en el lugar público. Y sin embargo, se ampara en situaciones como para no comprometerse. Esta idea de no compromiso, de individualidad, es lo que nos ha dado una sociedad fracturada en la que cada uno actúa como islotes, que mientras no me pase a mí, no pasa nada. El problema es que nos damos cuenta que cada vez esto que hablamos antes de la inundación va subiendo el agua, cada vez el agua se me acerca más y ahí nos empieza a angustiar. Es decir, ustedes están viendo en este momento un barrio y vienen de otro de Buenos Aires dentro de todo tranquilo y calmo. Mientras yo me quede en mi manzana no va a pasar nada. ¿Hasta cuándo me puedo quedar? Bueno, esto fue el cuento de la casa tomada de Cortázar, ¿no? Ya nos pasó también en la época de la dictadura, ¿no? Absolutamente, Estamos absolutamente. como en otro contexto, pero repitiendo esto no me meto si no me toca a mí. Bueno, ustedes podrán haberle contado a la gente que enfrente del lugar donde están grabando, esto es enfrente de un lugar lamentablemente famoso por eso, ¿no? Hoy Museo de la Memoria, ex ESMA, era un lugar absolutamente honorable donde se formaban hombres de mar que defendían y le daban jerarquía y honor a la Argentina y se transformó en un campo clandestino de detención y exterminio. De alguna manera eso no sale de un día para el otro. Ese país tuvo una cantidad de una sociedad que, diciendo, bueno, pero yo no tuve nada que ver con eso, siempre la tarea de alguien que nos iba a salvar. Y efectivamente vinieron a salvarnos. Y así nos fue. Claro, con su concepto de salvación. Y ahora estamos repitiendo metodologías de esa época, ¿no? Y eso es lo preocupante. ¿Nos pasa que no aprendemos o qué nos pasa como sociedad? ¿Qué diagnóstico puede En realidad, yo creo que en realidad es mucho más cómodo no hacerse cargo. O sea, la naturaleza del hombre es ser temeroso, es defenderse, es no hacerse cargo y es costoso. Las conductas altruistas hasta son neurobiológicamente más complicadas. ¿Qué quiero decir con esto? Requieren más circuitos neuronales, por así decir, que simplemente escaparse o simplemente acusar o simplemente ser negativo. Es decir, que usted me critica a mí o yo a usted, es mucho más fácil que yo trate de pensar cuáles son los aspectos positivos. ¿Por qué? Porque naturalmente somos seres que nacemos con mecanismos de supervivencia y defensa. Entonces, todos nuestros circuitos que tienen que ver con la huida o el ataque son los que tenemos más aceitados. Culturalmente, la evolución nos fue dotando de mecanismos altruistas, pero siguen siendo los más primitivos esos. El hombre se enaltece, sube en la escala en la medida que se vuelve más altruista. ¿Qué nos pasa? Y que regresionamos ante situaciones de temor, de peligro, y nos volvemos más mezquinos, nos volvemos más individualistas. El rol del periodismo también es importante dentro de la sociedad porque es formador de opinión. Claro, sí. Usted es partícipe de varios programas donde se debaten ideas y se debaten posturas políticas. Esto de que desconfiemos también de que el periodismo sea independiente también nos hace como sociedad no confiar en el periodismo tampoco. Claro. Pero ahí está. ¿Qué pasa si el periodismo es totalmente dependiente? ¿Qué pasa si, imaginemos que ustedes en este momento están haciendo un programa y al mismo tiempo luego lo editan con mensajes? También ahí está la responsabilidad de la persona de poder empezar a educarse, empezar a formarse, a capacitarse, a ser crítico. Digamos, lo que sí han logrado en alguna medida es que estemos paralizados. Entonces hay que sacudirse esa parálisis y hay que cuestionar y no buscando fácil. A mí a veces doy alguna conferencia y alguien dice, no, pero yo esto lo busqué. ¿Dónde buscaron? En la Wikipedia. No, claro. Hay que volver a la metodología del trabajo intelectual en la cual uno empezaba, hay que pensar en la época en que los hombres, hombres genéricamente hablando, ¿no? Hombres y mujeres, buscaban en la búsqueda de la verdad, se esforzaban mucho. Entonces, sé que no es cómodo, sé que hoy tenemos una sociedad más cómoda, pero realmente es cierto, el periodismo hoy no puede ser independiente en general porque también depende por cuestiones económicas. Pero de alguna manera también eso no nos excusa a nosotros de no quedarnos con esa información. Tenemos muchas voces, tenemos mucha información.
ahí es donde iba. También vivimos una época extraordinaria en que podemos buscar información. Totalmente, ¿no? Creo que el tema de Internet ha cambiado también los paradigmas nuevos, estos de poder buscar información, de la inmediatez de la noticia y de poder compararla, ¿no? Pero absolutamente, a ver, ustedes tienen un programa por cable, tienen un programa que tiene muchos años, nosotros tenemos tenemos ya en los últimos 3 años un programa que trata temas sociales en lo forense y los trata desde una campana diferente, es decir, trata de presentar el tema forense, el caso, desde una perspectiva de qué le pasa a la sociedad. El programa puede no ser obviamente visto o escuchado, o sea que es un programa radial, por mucha gente. Sin embargo está. Lo que quiero decir es que hay mucha gente produciendo cosas. Antes estábamos hablando fuera de cámara de cómo en el interior del país, que seguimos usando esa palabreja del interior, tan estigmatizante, hay gente tan interesante. Vuelvo sobre esto. Creo que tenemos que salir de nuestra pereza intelectual y en algún punto espiritual de no estar buscando. Hay gente fascinante, hay gente que está haciendo cosas muy interesantes. Claro, si yo busco la que más rápido viene y voy a hacer la que más rápido me quieren dar. Estuvo en la Feria del Libro Estuve en la Feria del Libro. Presentando un libro que habla de la felicidad, nada menos. Sí, básicamente, y el título es Derecho a la Felicidad, porque en realidad el tema era ligado a los derechos. El tema es plantearse primero si existe y qué es para cada individuo y para cada sociedad la felicidad. Es decir, somos una sociedad que por un lado tiene la obsesión y la compulsión a ser felices. Un mandato que es terrible, porque si supuestamente no soy feliz, no tengo sentido de existencia. Y esto pasa mucho en las redes sociales hoy, en que la gente necesita casi demostrar desesperadamente que es feliz. ¿Pero qué es ser feliz? Es que ese es el punto. No es un concepto que uno pueda tomar de afuera. El primer punto es que tenemos que empezar a construir nosotros ese concepto. Y desde ese concepto individual podemos integrarnos a un todo. En el libro planteo cómo en realidad esto formó parte hasta de constituciones, notablemente la de Estados Unidos, en que Thomas Jefferson decía que básicamente termina en su preámbulo diciendo que la necesidad de la búsqueda, el derecho a la búsqueda, el derecho a la felicidad. ¿Esto qué significaba? Que la felicidad, en realidad, el bienestar, y agregaría el bienestar común, si no es constitutivo de las sociedades, se pierde el sentido de la existencia, porque en definitiva, si no empiezo a buscar alegrías o éxtasis, y ahí empezamos con otro problema. En esa búsqueda compulsiva de la alegría, hoy por ejemplo no es el único, pero tenemos el fenómeno de las drogas, tenemos el fenómeno del uso de fármacos, de la alcoholización. La compulsión a comprar. Todas lo que se llaman las compulsiones o adicciones comportamentales, la ludopatía, la adicción al sexo. Es decir, hay muchas cuestiones que tienen que ver con esto de no primero preguntarse si uno básicamente es un sujeto digno de ese derecho. Es decir, de la misma manera que la ley dice que uno por ser ciudadano, por ser persona, es un sujeto de derecho, uno de esos derechos es a la felicidad. Pero acá es la diferencia. Al igual que los derechos no solamente se reciben, sino que se ejercen y de alguna manera tienen una carga, también la felicidad es algo que uno está en la obligación de construir. No se puede quedar pasivo esperándola. Tiene que construirla, tiene que defenderla, tiene que luchar por ella y al mismo tiempo tiene que integrarse en un todo para que tenga sentido. Si no, indefectiblemente voy a estar buscando aquella pastilla, aquella situación o aquel evento externo que me dé esa felicidad. Que acaba de inmediato. Que termina, y eso es lo que lo vuelve compulsivo, porque tiene esos picos, el mejor ejemplo es la droga, pero las comportamentales, compro algo y luego necesito comprar otra cosa, y esos ciclos cada vez se repiten a mayor velocidad, lo cual nos aúna con el concepto anterior de violencia, porque cuando yo me vuelvo más ambicioso, más avaro en el sentido de querer todo para mí, cada vez voy necesitando más y me vuelvo más violento. Entonces, el grave problema es que yo pensé en esto de la felicidad porque básicamente había escrito un libro previo que era sobre el malestar y la situación en la Argentina parece ser tan grave en nuestro malestar que pensamos con los editores que quizás era un punto de tomar la misma situación pero del otro lado. ¿Por qué no nos empezamos a plantear cuál es el faro hacia el donde tendríamos que ir, que es la felicidad?
algo que no sea necesariamente algo a obtener, sino un faro que nos indique hacia dónde ir, es decir, un sentido. Y entonces ahí, a la pregunta, ¿qué es la felicidad? Muchos la han definido como tener un sentido de vida. Y eso no significa estar contento. Por momentos puede significar la felicidad estar triste y aceptar que no está mal estar mal, por ejemplo. Claro. Y que aún eso es parte de la felicidad. Claro. Que el sufrimiento humano forme parte de la felicidad. Aceptar esas paradojas es lo que nos vuelve humanos. Claro. Uno ve, yendo al norte del país, gente muy humilde, gente que tiene lo básico y la ve feliz. Absolutamente. O sea que la felicidad no pasa ni por tener, ni por un estado social, ni por un nivel social, pasa por otro lado. Creo que por ahí no entendemos demasiado por dónde pasa eso. Bueno, a tal punto es un tema, esto que se ha llamado en los últimos años los intangibles, es un tema interesante en el tema de los intangibles, que desde el 2012 este supuesto intangible tan bastardeado, tan convertido en un producto de consumo, libros sobre felicidad, receta de felicidad, se transformó en algo que la ONU lo estableció como una política. Entonces, desde el 2012, el 20 de marzo, se habla del Día Mundial de la Felicidad. Pero ¿cuál es el interés, más allá de un día declamativo? Es que hay mediciones de una tasa de felicidad o un índice planetario de felicidad. ¿Qué es lo que hacen? Toman entre 7 y 12 vectores, líneas, una de las cuales es la económica, para ver sociedades felices. Y ahí empieza a ser interesante porque las cuestiones tienen que ver, sí, una con lo económico, pero muchas otras con aspectos, no diría insospechados, pero sí que no se les presta mucha atención. La justicia, la educación, la corrupción, la igualdad o no, los índices de desigualdad o no, una cantidad de cuestiones, el sistema sanitario, la contaminación. Entonces uno empieza a ver que no es tan imposible el camino, pero tiene que salir de esas superestructuras que, por ejemplo, hoy hablamos de mercados y en el otro momento hablamos de ideologías. Si volvemos a la cuestión humana, usted, yo, todos los que estamos acá en este momento, vamos a ver que las cosas que nos hacen felices terminan siendo pocas, son las relaciones interpersonales, son si nuestra tarea, si lo que usted está haciendo en este momento entiende que tiene sentido o no, si yo al estar hablando entiendo que tiene sentido o no, si usted entiende que tiene una misión en la vida o no, si el otro existe o no. Esas cosas son extremadamente simples, pero en esa simpleza subyace la dificultad. Estamos más acostumbrados a cosas complejas, pero fáciles, inmediatas. Al éxito. Al éxito, a la compulsión al éxito. El que no tiene éxito no existe. ¿No? Bueno, esto es el tema que decía antes, Instagram. Fíjese usted, estamos viernes a la noche, si lo abre va a haber cantidad de gente celebrando su cantidad de amigos. Como una vez me dijo una paciente, es el pecado, no el pecador obviamente, menos que estaba muy contenta porque le habían saludado muchas personas. En realidad eran sus 200 amigos de Facebook que le habían saludado. Y digo, ¿y cuántas personas? Tuve que hacer la pregunta 3 veces, pues la respuesta triste era que ninguna. El mundo de la realidad había desaparecido, el mundo de la virtualidad existía. ¿Qué pasa cuando existe esto? Y desaparece la esencia del hombre. Ustedes me hablaron de los cervantinos, ¿no? Los Quijotes no vemos molinos solamente, vemos otras ilusiones y que nos desesperan porque cuando volvemos a la realidad nos genera una sensación de vacío, ¿no? Soledad. Hoy la soledad es un fenómeno mundial de tal magnitud que muy interesantemente en Estados Unidos no hay ministro de salud sino se habla de cirujano general. El cirujano general, no sé si el último o el anterior, que era un infectólogo, dice, miren, yo tengo formación de infectólogo, pero me di cuenta que el problema más acuciante de la sociedad norteamericana actual es la soledad. Y lo que nos está pasando en psiquiatría es la depresión, es la soledad. Son factores a veces que de tan obvios se nos han pasado por alto. Estamos acostumbrados a cuestiones raras. A ver, yo soy un psiquiatra y neurólogo, cuando a veces me presentan tengo algunas especialidades, pero los médicos, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a pensar en patologías raras. Ahora, ¿qué es lo que mayoritariamente tiene la gente? Por ejemplo, situaciones tan simples como la soledad, la desesperanza, la tristeza, el no saber cómo manejar los vínculos interpersonales.
Y a esas cosas ni los políticos ni los médicos le hemos dado demasiada importancia. De hecho, los médicos lo notan que cuando un paciente está acompañado se repone mucho más rápido, tiene una mejor calidad de recuperación y están pensando que en un momento en los hospitales no permitían entrar a los pacientes, se está pidiendo ahora de que los familiares puedan estar las 24 horas con el paciente, aunque sea una persona. No, el factor interpersonal, el factor del otro, es empezar a entender que de la misma manera que yo no soy perfecto, que uno, el que habla, no es perfecto, no solamente yo, Enrique de Rosa, sino que todos los demás no somos perfectos, por ende el otro tiene todo el derecho a no ser perfecto, pero que nos tenemos que relacionar sí o sí en esa imperfección con el otro, pero no porque somos buenos, católicos y no, es un tema de supervivencia. Claro. Somos parte de una gran colmena, somos parte de una gran red. A ver, los sistemas biológicos son todos iguales a diferentes niveles. No hay una neurona sola aislada, son redes neuronales. No hay una célula hepática aislada. Tiene el hígado y tampoco funciona un hígado solo. Sí, todos funcionamos con sistemas colectivos. Si no entendemos eso, el gran problema del hombre ha sido que no entiende que es parte de un sistema en el cual él está inmerso, en el cual es parte. Es una ilusión que somos seres aislados y por supuesto nos enfermamos de soledad, por supuesto nos enfermamos. ¿Qué va a pasar con todos estos inmigrantes que se van de su país por hambruna o por falta de medios y vemos muchas madres desprenderse de sus hijos, que duele hasta el alma verlos como los dejan en manos de gente de la Cruz Roja o por ejemplo la gente que emigra de Venezuela que viene sola, tenemos casos todos los días. ¿Qué pasa con esa gente que deja a su familia en búsqueda de poder comer en muchos casos, ¿no? Creo que pasó allí por el 1900 cuando los europeos inmigraban después de la guerra y se venían solos. ¿Qué pasa con esos chicos? A ver, yo empiezo justamente cuando le comenté que en París empecé a hacer ese departamento de psiquiatría transcultural. En realidad el fenómeno de migración es uno de los fenómenos más traumáticos en la historia de la humanidad. Es un fenómeno. Y otro, el de las migraciones internas, no solamente las migraciones externas. Sí. En muchos casos el hombre que del norte va a trabajar a la Patagonia, hoy tenemos otra conexión, pero en una de esas no veía nunca más a nadie. Eventualmente establecía otros vínculos, eventualmente otra familia y demás. Bueno, eso es un fenómeno que no se le da, en el mundo se le está dando importancia. El único problema es que se ha visto sobrepasado por los fenómenos de guerra. En el caso concreto de Europa, y no solamente Siria, sino el norte de África y África y demás. Es un fenómeno increíblemente dramático, es un fenómeno dramático. De ahí que todo lo que nos pasa a nosotros, en los argentinos, en que hemos banalizado el no solamente ser hijos o nietos de los que bajaron del barco, sino que ahora ser padres de los que se van en avión, claro, es grave porque en definitiva estamos partidos constantemente. Y por algo se llama la palabra linaje, esa línea termina siendo una línea partida y por definición el trauma es eso. Ese trauma psíquico tiene consecuencias innumerables, psicológicas, emocionales, intelectuales, físicas. Y obviamente la gente se enferma por eso. Entonces, tocar solamente esto que usted dice, del desapego que genera en un chico que tiene que crecer en otro ambiente y en una madre que se desprende de ese chico, bueno, es inimaginable, pero volvemos sobre esto. Las sociedades están generando otro fenómeno muy parecido al de la migración cuando la palabra alienado viene de cortar el nexo, el lián, entre una cosa y la otra. El alienado, una sociedad de alienados, de enajenados, de seres ajenos, es lo que estamos viviendo. Y eso la locura es eso, ni más ni menos. Pensar que somos islotes, y eso en alguna medida, hasta en la etimología de la palabra, sabemos que nos lleva a la locura. No solamente que quienes tienen que abandonar su lugar, también vemos, y mucho se ve en Capital, este hombre que está durmiendo bajo un puente, solo, con un colchón, que dejó su familia, y uno piensa cómo llegó a ese punto y cómo puede salir de ese punto.
Tomo la, perdón, porque la gripe que nos ha tocado ahora. Tomo el último punto. ¿Cómo puede salir? Hay un problema sobre eso. La gente cree, nosotros estamos en un departamento, estamos abrigados, estamos alimentados, por ende tenemos una serie de recursos, de herramientas que nos permitirían. Entonces cuando la gente dice, yo en lugar de esa persona, no, ya estaría buscando, haciendo algo. El sujeto que llega a esas condiciones ha ido perdiendo una cantidad de cosas. No es simplemente un vago. Con esto no quiero tampoco victimizarlo, pero lo que quiero decir es que la sociedad debiera entender que eso es producto de la sociedad, no es producto de un individuo nada más. Entonces, ¿qué tiene ese individuo? Algo llamado desesperanza aprendida, que es, ha perdido la capacidad de esperar, ha perdido la capacidad de la herramienta para recuperarse de eso. Entonces, ese individuo lo que está haciendo es no pudiendo hacer nada. Nosotros como sociedad, además de llevarle un caldo caliente, también tenemos que llevarle una palabra, sentarnos y dedicarle un rato, o no sirve eso. Yo creo que más allá de como sociedad llevarle una palabra, Y un como habitantes plato, comunes, un ¿no? algo, sí que obviamente es así. En realidad tendríamos que exigir a nuestros gobernantes, a los que le hemos puesto a administrar la cosa pública, a decir que eso es parte de nosotros mismos, es una parte de nosotros. Y sea que si lo consideran vago, si lo consideran delincuente, tienen que tomar las medidas, también si lo consideran a gente en una situación vulnerable, tienen que hacer algo. Entonces, de alguna manera, la sociedad tiene que entender que todo eso que pasa es parte de un todo. Muy habitualmente dicen, no, bueno, esto no, yo no soy el culpable o responsable de eso. Bueno, pero entonces la sociedad, entonces otra vez somos islotes separados. Claro. Entonces no, en realidad tendríamos que exigir y darnos cuenta, como usted dice, Buenos Aires está lleno de gente en situación de calle. A mí me preocupa que lo hemos ya vuelto totalmente normal. Nos damos cuenta cuando nos agreden en un semáforo. Sí, pero uno ve a la gente pasar al lado y ni mirar también a ese que está tirado Por eso durmiendo porque en la lo vereda. hemos vuelto normal. Claro. De alguna manera, cuando yo empecé a hacer psiquiatría, el hospital, más o menos el asilo emblemático, es el Borda y el Moyano, Capital, y uno pasaba por la estación Constitución, donde había mucha gente en situación de calle. Y claro, a los 17, 18 años, uno le decía a cada policía que veía, mire, ahí está una persona, haga algo. Con los años uno se fue dando cuenta que no, que claro, el policía no iba a hacer nada, en parte pues no tenía los medios. Claro. Entonces, el primer punto es plantear una serie de prioridades como sociedad, ¿no? Es decir, ¿eso nos interesa o no nos interesa? Lo voy a decir de una manera brutal. Si lo estamos dejando morir en una de esas, ¿no tendría más sentido que nos demos cuenta que estamos permitiendo la muerte de gente y quizás debemos aniquilarnos? No sé. Es decir, en algún punto nos tenemos que hacer cargo de aquello que tenemos, no dar vuelta a la cara y dejar que la naturaleza o el frío cumplan su efecto. Es decir, yo estoy en este momento engripado, que la gente disculpará el tema, pero tengo los elementos para poder estar esta noche bien abrigado. Si estuviese esta noche afuera, desabrigado, no alimentado, ya estaría en problemas. Bueno, ¿a alguien le interesa eso o tiene que interesar solamente si somos seres caritativos? Esa es la parte que a mí me parece que hay que cambiar. Hay que sacarlo del lugar de ser buenos o malos para saber si el cuerpo social permite eso, igual que si permite el fenómeno de las drogas, igual que si permite el fenómeno de la violencia. Si eso es la sociedad, perfecto, ya sabemos que somos, nos definimos como tales. El problema es que nos manejamos con cierto grado de hipocresía en que pretendemos ser una cosa, pero en la práctica somos otra. Doctor, ya para terminar, ¿por qué tenemos que leer el libro? ¿Por qué no? Es una invitación a leer el libro Derecho a la Felicidad. ¿Qué nos va a dejar ese libro? En realidad el planteo fue, en lugar de dar respuestas, creo que planteémoslo así, nuestra falta de felicidad, nuestra falta de contacto con el placer es tan acuciante en estos momentos, tan ligado a felicidades efímeras, a momentos de excitación, de alegrías efímeras y prestadas, básicamente, prestadas por fármacos, por situaciones, que el planteo debe ser más profundo. Tenemos que empezar a plantearnos si realmente la cuestión de la felicidad es constitutiva del ser o no. Luego de lo cual, plantearse qué es la felicidad, si es algo que viene de afuera o de adentro.
y si es de adentro es algo que vamos definiendo. Entonces el libro lo que intenta es romper los lugares comunes, es decir, no le va a decir haga gimnasia, encuéntrese con los demás, sea agradecido. Listas de eso debo tener como de miles de elementos. Ahora, ¿por qué eso nos lleva a la felicidad? Porque no es algo que he podido construir yo. El libro lo que parte es de empezar a plantear algo que se plantearon infinita cantidad de filósofos, de pensadores, de políticos, de hombres de derecho, sobre la felicidad sin tenerle miedo a la palabra y empezar a ocuparnos de las cosas grandes. Por eso me decía un periodista, ¿cómo vos que sos psiquiatra forense te estás dedicando a esto? ¿Estás queriendo abrir un nuevo mercado? Y yo jugué mucho con eso, con la especie de, a ver, juguemos al desprestigio que generaría empezar a dedicarse a algo banal. Me permitía a cierta edad hacer algo que suene banal para que también los demás digan, bueno, quizás yo me puedo empezar a ocupar de cosas que considero supuestamente ya están adquiridas, como los valores, como la honestidad, la verdad, la amistad, la soledad, la felicidad, el malestar. Esas grandes preguntas son las que constituyen la filosofía. Ahora, uno de los filósofos que cito en la obra decía, si la filosofía práctica no sirve para la felicidad del hombre, no existe. Este hombre, Bertrand Russell, había tenido una vida muy, muy buena en lo económico, muy triste y desapegada en lo material porque no vivía con sus padres, había sido criado por abuelos o por unos familiares. Y terminó diciendo en el ocaso de su vida algo que citamos en el libro y es algo que es fundamental. Este hombre era un genio de la matemática, de la filosofía y decía, miren, en cuestiones intelectuales crea solamente en los hechos, no se confía en especulaciones, pero en cuestiones emocionales, decía, el odio es tonto, es una estupidez, lo único que vale es el amor. Y me sorprendió porque yo lo conocía a Russell como matemático. Si un hombre de esos quilates, decía, al final de su vida, crea y apueste por la felicidad y el amor, creo que vale la pena. Y el libro un poco intenta eso, ¿no? Que perdamos el miedo de ocuparnos de cosas fundamentales. Déjeme decirle antes de terminar el programa que verlo en los programas de televisión, y no me pasa a mí solo, sino en comentarios con gente cercana, es como que trae paz. Trae esperanza. Hay gente bueno. que es agresiva por su naturaleza de hablar, por su naturaleza de expresarse, pero verlo realmente en televisión trae una bocanada de aire fresco a todo este caos que estamos viviendo, especialmente este año, ¿no? Así que le agradezco mucho que me haya recibido y siga así porque aporta mucho. No, yo realmente le agradecido y tomo esa posta que usted me deja para cerrar. Usted me preguntó cómo elegí el punto de medicina. Yo soy hijo de una persona que era economista, que se dedicaba a los números. Y en realidad diría que tenía en claro a lo Russell por dónde venía el dinero y por dónde... Y en algún punto sentí que era el servicio lo que me interesaba a mí. Y realmente creo hoy, si nosotros no tomamos cada una la carga de nuestra propia sentido, y hoy en la Argentina es aportar un poco de calma, felicidad, controlar la agresión, no cumplimos ningún rol en la vida. Entonces yo podría ser un profesional hiper exitoso, contarle todo mi currículum, pero sería un fracaso como persona. Claro. Y que usted me diga que a alguna gente le traigo calma es el mejor de los bálsamos y se lo agradezco. Muchísimas gracias. Por favor, a usted.